abogado del diablo, decime, ¿es Génesis parte de la ley? No. Ya vi tu pregunta. Ya metiste las 4, ingrato. Ahí no hay para dónde. A ver, yo diría, no es parte de la ley mosaica, ¿no? No, no es. Ah, Pregúntale a un judío si es parte de la ley mosaica el es Génesis. parte de la Torá, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo Alfaro. Y hoy día vamos a hablar de un tema que, divide si usamos el término paraguas más grande, cristianismo, o la cristiandad, si queremos, el tema del sábado. Si es necesario guardarlo, por qué sí, por qué no, cuál es la importancia de esto. Nos estamos peleando y discutiendo por temas secundarios o terciarios que realmente no tienen mayor relevancia, y cuáles son los argumentos bíblico-teológicos sobre esto. Y porque es un tema que, creo que todo el mundo lo conoce o por lo menos ha escuchado de eso, ¿no? Del lado adventista se guarda el sábado. Y creo, ahí tú corrígeme, claro, pero creo que con cierta confianza puedo decir que casi que ellos son los únicos que por lo menos afirman ser cristianos que hacen eso. No sé si alguien más lo guarda. Creo que por ahí de repente algún grupo particular, pero creo que en general los más conocidos son los adventistas del séptimo día. Sí, Entonces, el tema es otro, ¿no? hay algunos No, no, grupos dale, hay algunos grupos del cristianismo mesiánico que se llama, he escuchado. que también tienen algunas convicciones en relación con eso. Ok. Sí, por ahí algo había escuchado, pero no quería decirlo sin conocimiento de causa. Sí. Así que, nada, ese es el tema de hoy. Y creo que vale la pena, ¿dónde está? Comenzar con el texto bíblico, porque esto parte desde Génesis. Ujú, ¿Dónde está? Aquí estamos. Desde Génesis 2. Voy a cambiar aquí a Reina Valera, que es la más familiar para todo el mundo. ujú. Al final de el relato de la creación dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿no? Y este es el pasaje, conversamos al inicio, este es el pasaje que la gran mayoría de adventistas pone, ¿no? Y cita. Dicen, aquí está desde Génesis, antes de la ley mosaica, antes de cualquier argumento, Dios santifica ese día y por lo tanto, ¿por qué tú lo ignoras, no? ¿Por qué Ujú, tú lo desestimas? Y esto está nuevamente, Génesis 2, pos la creación, Dios lo hace. ¿Por qué tú no lo quieres guardar? ujú. Y ellos lo hacen, ¿no? Entonces, creo que este es un buen punto de partida y como conversamos hace un toque, probablemente yo voy a ser aquí de abogado del diablo, intentando darte la contra, con los argumentos que he podido leer, ¿no? Así Alguien que va a decir que te queda bien te queda bien ese papel. me acuerdo que mi abuelo una vez, Ujú, y esto es paralelo, pero está relacionado. Una vez estaba con mi abuelo, estábamos yendo a cenar y un día de semana, no me acuerdo, pero mi papá ujú, nos iba a encontrar a mí y a mi abuelo en un restaurante. Entonces yo estaba ujú, yendo en taxi con mi abuelo. ujú. Y no me acuerdo qué pasó con el taxi. El punto es que llegamos al punto de destino, esto antes de las aplicaciones, ¿ya? Y en donde tú negociabas el precio con el taxista. Entonces le decía, hasta acá, y te decía, no sé, 20 soles. Y llegamos y el taxista dijo algo como, no, son 25, por Ujú, decir. O sea, ujú, llegamos y quiso aumentar el precio. ujú. Y yo le dije, no, ¿por qué? Si hemos quedado algo. Y me puse a pelear con el taxista. Mi Ajá. abuelo se quedó ahí mirándome y de ahí me dijo, no estás bueno para abogado. ¿Por qué? Sabes pelear, me dijo. Ok, Sabes ok. discutir. Así que, sí, no estás tan lejos de la verdad.
Ah, que Pero te favorece la posición esa de lo que no te dijo que era del diablo, ¿verdad? Que ahí sí llevas las sí, cosas perdidas, pues, pero ni modo. sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios no estamos ahí, pero sí, entonces, claro, si yo te pregunto, Menos mal que no estás ahí, está menos bien. mal, este, Ok, ¿por qué, ¿por qué no hacerle caso a Génesis 2, no? ¿Por qué no hacerle sí, caso a Génesis 2? Ahí está, sí, sí, este, ¿por qué no? ahí está. Ahí empiezas con tu primera pregunta tomando la posición de abogado del diablo. Tal cual. Pues mira, el asunto de el sábado en realidad es una cuestión que se conecta con otras que son también importantes, en especial el papel que la ley mosaica tiene para el creyente hoy en día. Alguien va a decir, por ejemplo, el pasaje que acabas de leer Ujú, es antes del Éxodo, es antes de la ley, es antes de... Y en un sentido sí, en otro no, porque todos sabemos o deberíamos saber que el mismo libro de Génesis fue escrito desde la perspectiva de el Éxodo. ujú, Es decir, que muchas de las cosas que aparecen en el libro de Génesis son cosas que deben siempre pensarse a la luz del libro de Éxodo. Es ujú, Moisés el escritor, probablemente lo escribió precisamente cuando Israel está saliendo de Egipto. Esos son comentarios quizá de trasfondo que son importantes. En un momentito creo que debemos profundizar en esto. Es decir, que cuando pensamos en Génesis no deberíamos pensar simplemente como algo antes del Éxodo, sino algo que se percibe desde la perspectiva del Éxodo. ujú, Y obviamente ahí se encuentran no solamente cuestiones relacionadas con el sábado, sino también cuestiones relacionadas con el diezmo, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el orden de el pueblo del Señor, digámoslo así, eh, la liturgia, aunque sabemos que en el Éxodo es cuando se establecen las normas para el pueblo de Israel recién formado como pueblo. Ya en el mismo Génesis tenemos elementos relacionados con la liturgia, el sacrificio, otra vez el diezmo, este tipo de cosas que aparecen en el libro de Génesis porque se está escribiendo desde la perspectiva del Éxodo. Y eso es algo que Dios planeó así y debemos respetarlo, ¿no? ujú, Entonces, lo que yo estoy diciendo en primer lugar, Bruno, es que debemos comprender en primer lugar, antes de responder el asunto del sábado, ujú, debemos responder eh, cuál es la relación que el cristiano contemporáneo nuestro tiene con el Antiguo Testamento, ujú, tiene con la ley de Moisés, ujú. tiene con todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y eso no es una pregunta sencilla de responder porque hay varias propuestas a través de la historia de la iglesia. Claro, claro. Porque, a ver, un argumento que yo mismo he dado en, en el... creo que solo he hecho un video de esto, porque tampoco Ujú. me he gastado más en hacer más, pero Ajá. es que efectivamente esto es parte de la ley mosaica, ¿no? Y que la ley mosaica, como sabemos, es dada por Dios a un pueblo particular en un contexto particular, y por lo tanto, no... Y de aquí es que salen todas esas malas interpretaciones, ¿no? De gente que ni siquiera son cristianas, ¿no? Que se van a un versículo de Levítico y dicen, la Biblia enseña que hay que apedrear a las mujeres adúlteras, ¿no? La Biblia está llena de barbaridades. Ya, bueno, sacando esos argumentos un poco tontos, Sí. algo que efectivamente vemos aquí en el día de reposo, que esto a mí Ujú. me parece un mal argumento, nuevamente, ya, pero digamos que lo he leído muchísimo en los comentarios Ujú. sobre este tema, que cuando cito Éxodo, dicen, aquí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por lo tanto, está haciendo referencia nuevamente a Génesis, a recordarlo. Por lo tanto, no es que está estableciéndolo por primera vez aquí en Éxodo al pueblo judío, sino que es algo que desde el inicio, nuevamente desde Génesis, está siendo santificado, ¿no? Ujú.
Entonces, este tono de permanencia es algo que veo que se intenta sostener con el sábado, ¿no? Sí. Sí. Y no solo el sábado, hay varias otras cosas que aparecen ahí que, como te dije anteriormente, no aparecen por primera vez en la ley mosaica. Mm. Es algo que ya ha funcionado. Por supuesto, el diezmo, por ejemplo, si vos Claro, claro. recordás algunos de los argumentos de aquellos que creen que el diezmo es para nosotros también de manera directa, obligatoria, van a ocupar el mismo argumento. Es decir, ya en Génesis tenemos a un Abraham dándole el diezmo a Melquisedec. Entonces no se Ujú. trata solo de la ley mosaica. Ese tipo de Mm. argumentos, en cierta manera, ignora esto que dije al inicio, que inclusive Génesis debe verse desde la perspectiva del Éxodo. Pero eso no es todo. Debemos, en primer lugar, y creo, si el Señor me permite y si nos permite hablar, o a mí quizás aquí, ¿verdad? Con el abogado del diablo enfrente, este, debo matizar estas cosas y ayudar a entender a mis hermanos y a aquellos que difieren de nosotros en cuanto a Mm. que el sábado hoy no es obligatorio para los creyentes cristianos. Y eso pasa una vez más por cómo entiendes la ley mosaica en relación con nuestra ética. Mm. La palabra ley, Bruno, en la escritura completamente es una palabra que es complicada y que tiene varias acepciones en realidad. Y Mm. por eso cuando la ocupamos debemos ocuparla con cuidado, haciendo las suficientes matizaciones, clarificaciones para saber a qué ley me estoy refiriendo. Por ejemplo, podemos pensar en varios de estos usos de ley que la escritura nos revela. Por un lado, podríamos hablar de una ley que es eterna, esa característica de Dios que es norma para todos los seres humanos y para su creación. Cuando aparece la palabra ley, deberíamos estar atentos a si en la escritura se está haciendo referencia a, a esos mandamientos, a esos decretos que son eternos en cierta forma, para entenderlo, quiero decir, Mm. y que se diferencian de lo que pudiera pasar en esa segunda acepción, que sería la Mm. ley mosaica como tal. Mm. La ley mosaica es la que es establecida en el desierto con el pueblo de Israel, que fue dada por Dios, que cumple y que tiene ciertos propósitos, pero que no es totalmente igual a la primera ley, a esta ley de las normas eternas de Dios. Ujú. La ley digamos, eh, mosaica tiene un propósito, tiene una figura. ¿Cuál es la palabra que ocupan algunos abogados? Es hablar de una duración perentoria, es decir, Mm. funciona durante un tiempo Mm. y durante ese tiempo es la ley de Dios para con su pueblo. Aunque Claro. no se debe pasar por alto que hay una ley que antecedía y que siempre será superior a la ley mosaica. Entonces, esa sería una segunda acepción de Mm. la palabra ley. En tercer lugar está la ley que podríamos llamarla la ley, bueno, el Nuevo Testamento la llama así, el apóstol Pablo la llama la ley de la fe, aunque parezca contradictorio, ¿no? La ley de la fe. Mm. Esta ley que viene con el Señor Jesús, esta ley que es la ley del Mesías, esta ley a la que Santiago se refiere como la ley real, ¿verdad? La ley que es Mm. del rey, otra vez, pensando en el Señor Jesús. Entonces, ¿a qué ley te refieres cuando hablas? Y en el Nuevo Testamento, precisamente nosotros debemos tener cuidado en relación con esto, porque a veces solo el contexto nos dirá a qué ley se está refiriendo el autor bíblico.
Y a veces, inclusive ahí, no es fácil hacer una separación nítida, ¿verdad? Uno tiene que ser sensible a eso. Entonces, habiendo puesto este marco de ley, que significa ley, deberíamos decir que el sábado pertenece a esta ley mosaica que aparece en los 10 mandamientos y que forma, si querés llamarlo así, la constitución del pueblo de Israel. Ok. Ahora, si la ley, si el sábado, esto es algo que también me han dicho. Ok, tú dices que la ley mosaica es efectivamente la ley temporal para el pueblo de Israel, ¿no? Sí, Israel en el desierto, en un marco temporal específico, en un contexto específico. sí, Ahora, si tú dices que es en un contexto específico, esto está en el contexto de los 10 mandamientos. sí. ¿Eso significa que entonces los 10 mandamientos ya no son válidos? ¿O por qué una parte sí y una parte no? No, precisamente, por eso es que debes seguirme en mi argumentación, Ujú. porque si tomamos como partida la metáfora de que la ley mosaica es la constitución para el pueblo de Israel, Ujú. eh, quizás podamos entender, y esta ilustración yo la he hecho varias veces. Ujú. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento está bajo otra constitución. Sí. Esa constitución es la que el Mesías establece. Esa Ujú. constitución es la que el Mesías me dice que debo seguir. Y en esa constitución del Mesías se integran elementos de la antigua constitución Ujú. que son para el Señor Jesús cosas que nosotros también debemos mantener. Una observación general que muchos han hecho es precisamente que cuando lees los 10 mandamientos, el centro, el corazón de la ley mosaica, es que vas al Nuevo Testamento y te das cuenta que prácticamente, y sin el prácticamente, todos los mandamientos de esos 10 mandamientos se repiten, excepto el del sábado. Mm. El sábado no aparece como un mandamiento dirigido a la iglesia del Señor Jesús. Los otros 9 mandamientos sí están repetidos. Entonces, parece ser que en esta constitución, si me seguís en la argumentación, Sí, sí. esta nueva constitución que el Señor Jesús establece en el nuevo pacto, en este nuevo pacto que ha comenzado y que es diferente al pacto mosaico, esta nueva constitución integra cosas antiguas del Antiguo Ujú. Testamento y otras, y simplemente quita algunas. Y con eso no está despreciando ni, digamos, en este sentido, menospreciando lo que fue la ley mosaica. Ujú. Por eso es precisamente que es necesario observar lo que el Señor Jesucristo hace con el Antiguo Testamento. Mm. ¿Qué hace? Sus mandamientos, tal como aparecen en el Nuevo Testamento, en lugares como el Sermón del Monte, por ejemplo, Mm. son lugares en donde Él nos instala en una nueva constitución. Insisto, por ejemplo, para darte un ejemplo bien nuestro, en 1983, en El Salvador, se hizo una nueva constitución, Ujú. completamente. Antes de eso, El Salvador, los salvadoreños vivíamos con esta constitución y era la constitución. Y si no te metes, si Mm. no te comportabas conforme a esa constitución, Ujú. estabas en contra de la ley. En Ujú. 1983 se reforma la constitución y más que reforma se crea una nueva constitución que es Ujú. la que ahora funge. Por supuesto, a nivel humano, esta constitución ha sido reformada y se le han añadido cosas, se han cambiado cosas, pero ese es Ujú. al nivel humano.
la constitución del Mesías no se puede reformar, ¿verdad? Para ponerlo en esta forma. Es la constitución del Mesías. Ahora bien, alguien va a decir, mire, pero en el Antiguo Testamento se decía que estos mandamientos, como el del sábado, por ejemplo, si lees más de cerca el pasaje de Éxodo 20 y el otro pasaje de Deuteronomio, en donde aparecen los 10 mandamientos, encontrarás que Dios dice que estos deberán guardarse por generaciones y generaciones y permanentemente. Este es un detalle hermenéutico que debemos tomar en cuenta, porque justo junto con esto, junto con ese elemento de que Dios instala esta constitución para Israel y que les dice, esta es la constitución válida para ustedes por todo el futuro previsible. Y junto con eso, Bruno, no podemos pasar por alto el otro elemento que el mismo Antiguo Testamento hace claro. Vendrá un día en que las cosas serán reformadas. Deuteronomio 18, Moisés diciéndole, les he dado una ley. Sin embargo, en el futuro viene otro profeta, igual que yo, al que le tendrán que poner atención. Viene otra ley. Y cuando leen los profetas, como Isaías, por ejemplo, se cansan los profetas de decir en el futuro, sí, como dicen los mexicanos, me canso, ¿verdad? Así como dicen los profetas de decirnos, de Jerusalén saldrá la ley. De Jerusalén saldrá la ley. Entonces, de alguna manera, ya en el Antiguo Testamento se esperaba que cuando el Mesías vendría, la ley mosaica sería reformada, sería en este sentido cambiada, no por eso desprestigiada, no por eso en el sentido de la palabra abolida que aparece en los evangelios. Es una palabra complicada, pero es una palabra que significa, que va a ser, que no es, Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Nótase esta otra acepción de ley que aparece en el Nuevo Testamento. Mencionamos 3, ¿verdad? La ley eterna de Dios, la ley mosaica como tal, la ley del Mesías, y el Señor Jesús, especialmente en los evangelios, habla de lo que pudiéramos llamar una tercera, si no acepción, una clarificación o un adendo, digamos, de lo que significa ley. Vos te has fijado que los escritores de los evangelios, para hablar del Antiguo Testamento, lo describen como la ley, los profetas y los escritos. Lucas 24, por ejemplo. Lucas 24 y 25. A veces se habla de la ley y los profetas. 2. A veces solo se habla de la ley para referirse a todo el Antiguo Testamento. Correcto. Es decir, esto lo logra entender cuando con cuidado revisas las citas del Nuevo Testamento y cómo se cita, y a veces se dice que es la ley, pero están citando un pasaje del Antiguo Testamento que no es la ley. Claro, que no es la ley mosaica, no es el Pentateuco. Exactamente. Entonces, esa división que algunos judíos hacían, y todavía hacen algunos, en que le dan prioridad al Pentateuco, los profetas tienen un segundo nivel de importancia y un tercer nivel de importancia son los escritos, los salmos, ¿verdad? El Señor Jesús parece no hacer esa gradación de autoridad. Aquí dice, si quieres buscarte ahí, Mateo capítulo 5, quiero explicar bien esto. Fíjate que este marco, lo que estoy haciendo es tratando de pintar el marco de por qué
el creyente en Cristo hoy no está obligado a guardar el sábado como tal. Si lees, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 17 al, al 20, en realidad, uno Claro, puede encontrar este pasaje que para algunos es significativo y seguramente algunos de... Yo tengo que tener cuidado con cuando ocupo la palabra adventista, porque honestamente en el adventismo hay varias corrientes. Algunas de ellas me parece que si no son sectarias, están a punto de convertirse en sectarias. Y dentro de ellas también hay algunos que yo no tengo ningún problema en llamarlos hermanos, claro. ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, me ha pasado también. dale, ¿qué me ibas a decir, abogado? Te iba a decir, pero no, creo que hay tres cosas apuntadas, pero no, solo sí, quería obviamente complementar el hecho de que cuando hay que tener cuidado en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo, ¿no? Habla sobre la ley en distintas formas, en distintas maneras, ¿no? A Sí. veces dice, la ley es buena para esto, y entonces, no, la ley es esto, y ya no estamos bajo la ley, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero, eh, sí, claro, a veces he visto que a algunos les causa problema o piensan que porque algo ya no aplica el día de hoy, eso significa abolir en el sentido peyorativo, ¿no? Y en Efesios está esta misma discusión, ¿no? De Sí. que en inglés se dice render inoperative, ¿no? Ya no está en operación la ley anterior, pero si quiero ser un poco más pesado, Ah, alguien que fue todavía más, si es que... todavía más se puede. Mira, la Eh, ventaja que tenemos aquí es que yo puedo ver tu actitud. Cuando uno escribe algunas cosas, como me has dicho varias veces, y yo estaba tratando de explicar eso precisamente en la clase que tuve, que he estado teniendo esta semana, que cuando leemos nos es difícil leer la actitud o el sentimiento con que se están diciendo algunas palabras. claro, el tono, le pones el tono, Tono. el receptor le pone el tono más que el emisor a veces, ¿no? Y es todo un arte Exactamente. ponerle tono a la emisión, que el emisor le ponga tono al mensaje. Sí. Y a veces uno se sorprende porque uno no quiso comunicar en el tono que fuiste interpretado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hermenéuticamente, nosotros, por supuesto, debemos aprender a interpretar el texto bíblico. Yo les decía a los hermanos aquí que y les daba el ejemplo del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Cuando el Señor clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces, si lees solo esas palabras, pareciera una queja, pareciera desesperación, pareciera todo tipo de cosas, quizás hasta enojo de parte del Señor Jesús, Claro. y que para interpretarlo correctamente, ya que no tenemos al Señor Jesús en video, no lo tenemos de esta forma, sino lo tenemos solo escrito, debemos buscar alrededor del pasaje qué indicaciones tenemos de cuál era la actitud con el que el Señor Jesús ocupaba esas palabras. Y en los pasajes de Mateo, Marcos, por ejemplo, es clara para mí la actitud que el Señor tiene. No es una de reclamo, no es una de desesperación, no es una de abandono completo, de que ya no cree en Dios, por ejemplo, algo que algunos teólogos han sugerido, sino que cuando uno mira el contexto de los soldados alrededor de Jesús, oyéndolo, que confunden el grito con el Elías, ¿verdad? Y se callan mutuamente en eso y les dicen, cállense, oigamos, miremos si viene alguien a ayudarle. Evidentemente ellos oyeron el grito del Señor Jesús como un grito de ayuda, ayúdame, Señor. Confundieron el Elías con el Elohim del Señor Jesús, pero estaban pensando que el Señor Jesús no se estaba rebelando contra Dios, quejándose contra Dios, desesperado porque se encontraba en las últimas, como Bullman dice en algunas cosas, ¿no? Que Jesús, no sabemos si Jesús abandonó toda su fe. Momentito, fíjese en la actitud esa. Entonces,
Nos salimos aquí un poquito de No, no, la... está bien. No, te decía, no, y es completamente cierto, ¿no? Y además hay temas ahí de códigos que diferentes generaciones manejan. Ujú, Te iba a decir, ya, alguien te pusiera, ok, mira, te compro todo el argumento de la ley mosaica, ujú, pero en Génesis nuevamente tenemos que Moisés, ok, Moisés escribiendo el Génesis, ujú, dice que Dios santificó el día séptimo. Y creo que ese es el mayor como no sé si impedimento, en todo caso el argumento, uno de los argumentos más fuertes que he podido leer, que ujú. Dios ha santificado algo. Sí. Entonces, si lo santifica, Ujú, ¿por qué tú lo quieres minorizar? ¿Por qué tú lo sí, quieres disminuir? sí, Si en Génesis está diciendo que lo santifica. Es más, sí. te compro el argumento de que Moisés lo escribe desde la óptica del pueblo judío. Ujú, Perfecto. ujú, Pero Moisés está relatando lo que Dios hace y justo después de terminar de crear. Entonces, ujú, o a qué se refiere el texto bíblico con santificar entonces. claro. Sí, mira, y eso tiene dos preguntas, dos cuestiones que Mm, debemos contestar. En primer lugar, yo te preguntaría, abogado del diablo, decime, ¿es Génesis parte de la ley? no. Ya vi tu pregunta, ya vi tu Ya pregunta. metiste la cuatro, ingrato, ahí no hay para dónde. A ver, yo diría, no es parte de la ley mosaica, ¿no? Ah, no, no es. Ah, Pregúntale a un judío si es parte de la ley mosaica el pues Génesis. es parte de la Torá, ¿no? Ah, La Torá significa ley. Bueno, ahora que he pasado al hebreo, ah, puedo decir que significa ley. De hecho, así ajá, es como se traduce. ajá. Claro, de repente en cierta medida sí, Entonces, pero espérate. te diría, Ok, es que ok, mira, no te puedes salir de ahí. Si es parte de la ley, lo que ajá, estamos hablando de la ley incluye Génesis. No hay para dónde. mm, En segundo lugar, lo que debemos notar es cómo este elemento de la creación es ocupado a través de toda la escritura. En la escritura, obviamente, se nos cuenta una historia de creación, caída, redención y nueva creación. ujú, ¿Estás conmigo en eso? sí, El sábado en el Antiguo Testamento y dentro de la ley mosaica y dentro de la perspectiva antiguo testamentaria, otra vez diciendo que el Señor Jesús se refiere algunas veces a la ley para referirse a todo el Antiguo Testamento, am, el sábado tiene la particularidad funcional de recordarnos la primera creación. La primera creación de Dios nos es recordada por el sábado en el Antiguo Testamento. Y que por eso se habla del reposo después de la creación y reposarás, porque la creación es un acto de gracia de parte de Dios. En este sentido, algunos teólogos han recalcado, creo yo con razón, que la salvación es un concepto mucho más grande inclusive que la misma creación. ujú, La salvación como concepto inclusivo abarca la creación misma. sí, Y el sábado en el Antiguo Testamento lo que hacía, recordándole al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era la antigua creación, la primera creación de Dios, que nos invita a meditar en la gracia que nos ha sido traída, en la gracia que Dios nos ha dado, no solo al crearnos, al proveer para quienes somos como seres humanos y creación de Él, sino también para invitarnos a hacerlo de manera práctica. El descanso, otra vez, es una de estas categorías teológicas que el mismo Nuevo Testamento va a ocupar. ujú, El escritor de Hebreos, por ejemplo, va a ocupar esa categoría del descanso ahora, aplicándolo al nuevo pueblo de Dios, incluso en un contexto judío.
le mm, queda al pueblo de Dios un descanso, está hablándole a los hebreos, ¿no? En ujú, el que debemos entrar. ujú, En este sentido, si querés llamarlo así, el sábado era una especie de tipo que representaba al ujú, Señor Jesús, el que te suple ese descanso y que te recuerda de la gracia y que al mismo tiempo te recuerda no solo de la creación del Antiguo Testamento, sino de la nueva creación que ha comenzado con la resurrección de Jesús. ujú. Ok, ok. Ahora, ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? sí, 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 pero ahora te puedo preguntar, ok, si Génesis es parte de la ley Di y, tiempo para pensar, y ¿verdad? tú, y tú No me sostienes estabas ni que, oyendo, Bruno, estaba simplemente construyendo tu pregunta. Qué bárbaro, tú puedes hacer dos ¿verdad? cosas al mismo tiempo. Sí, a ver, si tú dices que la ley es una sola, y tú incluso eso sí, sí lo has dicho, y bueno, yo, Bruno, sí, sí creo esto también, ¿no? No es Ajá, que podamos dividir en la ley ceremonial, la ley civil y la ley espiritual, creo que son las tres divisiones que algunos hacen. sí. Y el sábado, y guardar el sábado es parte de la ley. ¿Por qué entonces, por qué decidimos no guardar solo este pedacito Sí. del decálogo, digamos, o por qué decidimos no hacerlo y todo el resto sí? Y si la respuesta es simplemente porque Jesús no lo hace, Ujú. entonces no hay contradicción ahí entre el nuevo y el antiguo. No, porque el sábado se apunta hacia una realidad, como el mismo libro de Hebreos dice, ¿no? Mm, Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. La realidad es Cristo. El ujú, sábado era una sombra del descanso y del recordatorio de la creación. En Cristo es una nueva creación la que se celebra y que precisamente por eso se vuelve la realidad. Pero hay más que eso en este sentido, mm, Bruno. Debemos aprender a entender algunos términos del Antiguo Testamento. Algunos batallan mucho porque precisamente lo que hemos notado, que mm. algunos de estos pasajes dicen que va a ser, eh, como se dice en inglés, ¿no? Forever and ever. Si Claro, igual, lees, igual con la circuncisión, ¿no? Esta es la señal del pacto, y si no dice para siempre, dice eterno, dice uno de los dos. Y yo sé que hay toda una discusión sobre eso y hay respuestas de cómo darle eso, pero claro, es cuando suelta la palabra para siempre o la expresión para siempre o eterno, como nos metemos en problemas, ¿no? Es como, bueno, pero dice para siempre. claro, claro, dice para siempre y otra vez aquí es donde uno debe analizar las palabras, las Mm, frases y mirar cómo el mismo texto bíblico se explica. Las palabras para siempre, por siempre, y en inglés parecen tener varias otras, ¿no? Que se ujú, ocupan. Llama la atención otra vez, por lo menos para mí, y yo creo que no tenemos tiempo para meternos en esto y buscar pasaje por pasaje en ese sentido, donde se ocupa en el Antiguo Testamento frases como esta, permanentemente, por siempre, para siempre, inclusive eternamente a veces se menciona en el Antiguo Testamento, para ujú, luego en el Nuevo Testamento matizar las cosas. Una de las cuestiones interesantes para mí, por ejemplo, es que alguien podrá decir, mira, tengo varios ejemplos de esos en el Antiguo Testamento en donde se dice que ciertas cosas son permanentes y no van a cambiar y son eternas y así van a estar toda la vida, mm, toda la eternidad, entre comillas, ¿verdad? Y luego en el Nuevo Testamento las cosas son modificadas mm, por el mismo Dios. Te doy un ejemplo así, solo para que avancemos en esto. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento no se dice en los Salmos, por ejemplo, que Dios le ha fijado fronteras al mar mm. y que Claro, esas no van a variar nunca? sí, Así es las cierto. puso Dios y no hay forma. Ok, Mm, perfecto, Señor.
Pero vas al libro de Apocalipsis y te das cuenta que en la nueva tierra no hay mar. En la nueva tierra no hay mar, ¿no hay? No, no me acuerdo. No hay, o no, porque ahí hay un elemento simbólico, si querés, al fin de Sí, sí, cuentas. sí. Sí. Pero el punto es que mientras en el Antiguo Testamento se había dicho que esto no va a cambiar, no va a cambiar, parece ser que siempre Sí. parece ser Y el mar ya no existirá más. parece ser que siempre se supone que Dios sigue siendo soberano y que la instrucción es para mientras yo no decido otra cosa, para cuando el Mm, Señor no decida otra cosa. Y si el mm, Señor decide otra cosa, pues tienes que obedecerlo. Y claro, eso es exactamente lo que sucede en relación con varias cosas, entre ellas el sábado. claro. Y Entonces, ahí, solo quiero decir, ahí, y esto ya tema para otro podcast entero, pero bueno, lo hemos tratado un poco, porque ujú, alguien te puede decir, ok, tú, dispensacionalista de DTS, me ujú, argumentas que el trono ujú, davídico es un pacto eterno sí, y ese es tu argumento bíblico y gramático. Y ahora ujú, me dices que cuando dice eterno no siempre es eterno, sí. no está siendo consistente, ¿no? No, porque si por ejemplo, el Nuevo Testamento dijera hay que, y en realidad en cierta forma lo hace, Mm, modifica no lo cambia, no lo abandona. Esto es parte del principio hermenéutico. ujú, No lo cambia, no lo abandona, se mide la fidelidad de Dios con eso, nos dice esto continúa, y este es precisamente lo difícil de aceptarle al Señor mm, Jesús, que Él es el Señor del sábado, y mm, yo trabajo en el sábado y mi Padre trabaja en el sábado. Y los judíos, mira, no terminamos ni entramos siquiera a lo que te quería mostrar en Mateo 5, Aquí pero lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. mira, aguantalo ahí entonces, Ya. porque en Juan capítulo 5, los judíos no aceptan al Señor Jesús precisamente porque Él quebranta el día sábado. Y la Ujú, respuesta del Señor Jesús en los evangelios es que yo soy Señor del día sábado. ujú, Yo puedo decir lo que se hace con Él o con otra cosa, ¿no? Con cualquier cosa que me querrás traer a cuenta, en primer lugar, reconoce que yo soy el Señor de mm. el sábado. Ahí en el capítulo 5, versículo 18, si lo querés mirar, eh, por tal Interesante. motivo, por tal motivo los judíos trataban de matarlo, porque no solo violaba el sábado, aquí, este es el comentario de Juan, no son Mm, simplemente lo que pensaban, porque no solo violaba el sábado, sino que también se hacía igual a Dios al llamarlo su Padre. mm, Entonces, decirle esto a alguien, Jesús violó el sábado o no lo violó. mm, De acuerdo al comentario del evangelista Juan, sí lo hizo y lo hace en virtud de que Él es Señor. La explicación que Jesús da, sin embargo, es porque el sábado nunca fue creado en forma absoluta, sino fue hecho para el beneficio del ser humano, para que claro. descanse, para que recuerde, para Mm, que reconozca en la antigua creación y ahora con él empezará una nueva creación. mm. Entonces, esto aparece varias veces en Juan y por eso es importante volver al pasaje que te estaba diciendo de Mateo capítulo Mateo 5. 5. Esto. Sí, por eso es que interesante el primer sermón del Señor Jesucristo. Tú sabes que Mateo es el sermón que presenta a Jesús como rey, que trae el Ujú, reino de los cielos, que trae el reino de Dios. Después de una introducción larga en donde describe las características de aquellos que son sus seguidores y que deben testificar de él a través de las obras que él les pide que hagan, comienza una segunda sección. Todo el capítulo 5 es mm, una segunda sección de cómo el Señor Jesús entiende la relación de los creyentes en Él
con el Antiguo Testamento. Todo, claro. desde el versículo 17 hasta final del capítulo 5, es una sección en la que él les enseña a sus discípulos a relacionarse con el Antiguo Testamento. La Mm, primera de esas secciones es la que es la más general y en este sentido explica las demás. claro. 6 ejemplos más adelante, después de darnos estos principios que aparecen en los versículos 17 al 19, nos enseña cómo Jesús espera que el Antiguo Testamento sea vivido por el creyente en él. Ujú, Comienza diciéndoles, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Aquí otra vez ujú, el elemento que te estoy mencionando. ujú, Jesús habla de todo el Antiguo Testamento en este sentido. No he venido a abolirlos. Y esa palabra es la complicada para muchos porque pareciera claro. decir eh, que en algunos contextos él ha venido a cancelar Mm, solamente el mm, asunto. Y claro. ese no es el caso. La palabra abolir que aparece ahí, sin embargo, puede traducirse de otra forma. Si la palabra puede traducirse, yo no he venido a decirles que la ley no sirve para nada, que Mm, fue un equívoco, que yo no tengo ninguna conexión con el Antiguo Testamento. Jesús no vino simplemente a decirte borrón y cuenta nueva, olvídate de la ley completamente, así como el hereje Marción del siglo segundo pretendía. No, Jesús no ha venido a abolir en ese sentido la ley y sin embargo, la manera en que expresa su relación con la ley, si te puedes mirar ahí mm, en ese versículo 17, es la palabra cumplir, mm, cumplir. Y esa palabra cumplir, por supuesto, va más allá de simplemente realizar una predicción. Es decir, en el mm, Antiguo Testamento hay muchas profecías sobre el Mesías, por supuesto, pero él no ha venido simplemente a cumplir en el sentido de traer a realidad las profecías. Hay varios elementos metidos en esa palabra cumplir, llevar a totalidad, llevar a plenitud, traduce esta versión que yo tengo sí, enfrente. sí, sí. Aquí tengo, solo para entretenernos un rato, tengo Logos acá, Ujú, que es este famoso software, ujú, que aquí jalé la palabra de cumplir, y esta es la ujú. de que la Reina Valera traduce como abrogar, ¿no? Y Sí. para cumplir, sí, efectivamente, bueno, en el VIDAC, que es Ujú, el léxico estándar para el Nuevo ah, Testamento, dice, claro, ujú, llenar, lleno, completado, terminar, completar. exactamente. Y entonces, claro, yo creo que Y cierto, claro, mira la la, de abrogar. perdona, mira la de abrogar, Sí. Ah, también aquí cataleo, dice, sí, aquí está throw down, tirar al suelo, tirar abajo, desconectar, destruir, decirle demolir, que yo no estoy conectado para nada, destruirla, desmantelar, poner fin a, ajá. eh, son Es palabras decir, fuertes, ¿no? sí, en ese sentido, Jesús dice, yo no he venido a hablar mal de la ley. Mm, Yo no he venido a decirles que yo estoy completamente separado de esa, que el Señor perdone por lo que voy a decir, porque solo es hipotético. El Señor mm, Jesús no vino a decir, yo no tengo nada que ver con esa basura. mm, El Señor Jesús no vino a eso. El Señor Jesús vino en realidad a cumplir. Y el cumplir, como bien dice aquí este diccionario electrónico que tenés abierto, por no llamarlo de otra forma, es una palabra que implica, por supuesto, hacer que ciertas profecías, las profecías mesiánicas en él, se realicen, pero también significa completar, llenar, mm, y eso es exactamente lo que el Señor Jesús hace. En cierta forma, al ocupar esa palabra, nos está diciendo que el Antiguo Testamento está incompleto, que debe clarificarse, que debe profundizarse, que debe a adendarse en ciertas maneras y eso es lo que el Señor Jesús va a hacer.
En el Evangelio de Mateo, por supuesto, en relación con el reino de Dios, que ya lo hemos visto varias veces. El Señor Jesús le va a decir a sus discípulos, en el Antiguo Testamento esto no estaba totalmente claro, pero yo les digo que era un misterio en ese sentido. El reino de los cielos hoy en misterio funciona así, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que hay gente que no se raya por Génesis 2 que dice que lo hace santo, ¿no? Ujú, Y creo que hay que entender qué significa ser santo. Es bueno, sin duda, y como dice Jesús, nunca dice que la ley es mala, ujú. pero, y Efesios para mí lo complementa muy Y bien, ¿no? Pablo tampoco, ¿ah? Pablo nunca dice Pablo la ley es tampoco, malo. claro, pero sí dice ya no está operativa, ¿no? Entonces, hay gente que creo que le choca el pensar que porque algo no está operativo implica necesariamente que era malo, cuando en realidad la Biblia nunca Exactamente, dice eso, ¿no? O sea, algo puede exactamente. dejar de estar operativo y ser bueno, porque la ley es buena, nunca es caracterizada como mala, Sí, ¿no? Entonces, sí. por ahí yo veo el argumento, em, pero Espérame, puedo espérame, entender. no te dejes convencer tan fácil, porque este, No, tengo acordate que otras, estás defendiendo el asunto. Mira, tengo otras. ok, espérame, déjame ¿Mm? terminar con esto del Sí, sí. versículo 17 de Mateo. No piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a llevarlos a plenitud. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no pasará ni la letra más pequeña de la tilde de la ley hasta que todo llegue a su cumplimiento. A veces solo se lee la primera parte de ese versículo Mm, y no se conecta a Jesús diciéndonos la ley no va, la ley eh, no va a pasar hasta que se cumpla, pero yo he venido a cumplirla hasta que mm, todo se haya cumplido. Yo he venido a cumplirla. ¿Qué más claro puedes pedirle al Señor Jesús que hable en este caso? La mm, ley fue dada para que funcione hasta que se cumpla y mm, yo he venido a cumplirla. Acordémonos del apóstol Pablo. La ley fue introducida hasta que viniera la simiente, ¿verdad? Del Señor. Esto es claro. Gálatas. La ley mosaica fue introducida hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa. Por eso ya no estás bajo la ley Mm, mosaica. Eso no implica, Bruno, como muchos, mm, algunos dispensacionalistas, que otra vez cuando ocupamos esa palabra debemos tener cuidado porque hay un montón de gente allá afuera que la anda ocupando para decir cualquier cosa, ¿no? Y mm, yo tengo que decir que siempre me he considerado un estudioso de teología que ha sido influido por varias de las corrientes dispensacionalistas y con varias de ellas tengo también mis diferencias. Y sin embargo, cuando se ataca al dispensacionalismo en general, veo que es muchas veces una simple casa de brujas, mm. porque lo que el dispensacionalismo dice no es que nosotros, y aquí viene la acusación que yo he oído en otros contextos, que los dispensacionalistas son antinomianos, por ejemplo, que son antinomianos. Eso significa que creemos que hoy no existe ley, porque como decimos que la ley mosaica ya no funciona para nosotros hoy, entonces somos antinomianos y todo lo dejamos internamente. No, espéreme. Yo no voy a defender a ningún otro de cualquier otra ascendencia o clasificación dispensacionalista, pero eso no es lo que yo y muchos de los que conozco que se llaman dispensacionalistas progresivos o como quieras llamarlos, porque Mm, ellos mismos, no sé si tú sabes esto, Bruno, pero mm. los llamados dispensacionalistas progresivos, ellos mismos no están contentos con esa palabra progresivo. Ah, sí, no sabía eso. No, no están contentos. Y ellos mismos al leerlos, si lees a Blasing, a lees a Bock, lees a Saucy, ellos mismos dicen, ocupamos esta palabra con un montón de cualificaciones, porque Mm, si la sacas de tu contexto puede significar un montón de cosas que no somos, claro, ¿verdad? claro, Hoy en día, por ejemplo, no querés que te llamen progre, ¿verdad? claro, claro. Es que sí, pues el significado va cambiando con el tiempo, ¿no?
Dice, Sí, pero claro, es casi un término peyorativo, ¿no? sí, Es un progre. entonces a lo que voy es que el dispensacionalismo, creo yo, o por lo menos este tipo de dispensacionalismo raro al que yo eh, me apego, trata de seguir el texto bíblico, la lógica del texto bíblico, y el Señor Jesús lo que dice aquí es que la ley mosaica es algo que estaba ahí, que Él no quiere simplemente hablar mal de ella, tirarla al suelo, despedazarla, decir que no sirve para nada. Él ha venido a cumplirla en un montón de áreas, como nos lo va a ejemplificar en los evangelios. Este Mateo Mm, capítulo 5 tiene varios, 6 ejemplos, por ejemplo, de cómo Él llena, satisface, eh, en ese sentido complementa. Cuando Mateo, por ejemplo, dice que el pasaje de Osea se cumple en el Señor Jesús: de Egipto llamé a mi hijo, y esto se hizo para que se cumpliera la escritura. Esa misma ah, palabra en el Señor Jesús es esa idea, ¿no? Que en mm, Jesús encuentras la totalidad del significado que el Antiguo Testamento tenía, y mm, que de aquí en adelante, como Juan lo deja ver, es la ley de Jesús la que va a funcionar. Por mm, eso, en los versículos 19 a 19 en especial, creo yo, con muchos otros, que a lo que él se está refiriendo, el Señor Jesucristo, en Mateo 5, no es que nosotros sigamos cumpliendo la ley mosaica en el reino de los cielos, sino que todo aquel que se presenta como el grande, es decir, el Mesías, debe comprobar que él toma en serio hasta la profundidad más honda de la ley para cumplirla en ese sentido. Este va a ser el que se llame grande en el reino de los cielos. Para mí esa es una alusión personal a él mismo. Yo, por más que me acusen, va a decir él, en ese sentido, yo estoy cumpliendo la ley en su totalidad, al tope. Ahora, mm. con esto en mente, recordad lo que dice Juan capítulo 1. Vamos El a inicio del Juan. verbo. Sí, El- por supuesto, el inicio del capítulo 1, pero en relación con Jesús y su relación con el Antiguo Testamento. Esta versión dice de la siguiente manera: Juan capítulo 1, versículo 17: mm, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos han llegado por Jesús, el Mesías. mm. Ahora, algunos han acusado al dispensacionalismo de decir que en el Antiguo Testamento no había gracia. Y sinceramente, esa es una tontería, pues, porque cualquiera que haya leído realmente a varios de los sólidos, o no tan sólidos, si quieres llamarlo así, pero serios teólogos dispensacionales, nunca han dicho eso. Claro. Lo que han dicho y lo que han insistido es este contraste que Juan hace, lo queramos o no. El contraste aquí está entre Moisés, que él es el Mm, representante de la ley, y la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo, mm, como otra vez, como sombra y sol, como cumplimiento completo, total de algo que había apenas empezado en el Antiguo Testamento. Cuando entiendes esto, que no importa cuán grande haya sido Moisés y su ley mosaica, cuando se le compara con el Señor Jesucristo, inclusive el apóstol Juan puede contrastarlo entre ley y gracia, gracia y mm, verdad frente a la ley. Y eso no significa en ningún momento, otra vez aquí, que se esté despotricando contra la ley, ¿no? Simplemente se está mm. comparando ese gran proceso revelador y grandioso, lleno de gracia que sucede en el Señor Jesucristo. Algo parecido dirá el escritor de Hebreos en el capítulo 1. En el pasado Dios habló de muchas Mm, maneras, pero en el presente lo ha hecho a través de Cristo. Hay una comparación aquí tremenda. Entonces,
Cuando alguien me habla de que como creyente en el Señor Jesucristo, yo estoy obligado a guardar el sábado, yo puedo remitirle a la verdad de que el sábado era una estipulación forzosa para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que cumplía ciertos propósitos teológicos. En primer lugar, recordarles la gracia de la creación. En segundo lugar, permitirles descansar y confiar en la gracia de Dios, que todo lo que hacían no era por sus obras y por las cosas que ellos habían logrado. Eso es interesante, Bruno, cuando yo escucho predicar incluso evangélicos conservadores sobre, aquí en los Estados Unidos, te voy a decir, yo estoy en Guatemala, sobre ese pasaje del sábado en Éxodo 20 y su contraparte en Deuteronomio 5, donde a veces espiritualizamos tanto ese pasaje que perdemos el elemento del descanso, por un lado, sí, espiritual, porque apunta a ese descanso que va a venir en la persona del Señor Jesús, pero también apunta a ese descanso que Dios nos pide tomar en virtud de que la creación primera Él la hizo y Él nos provee para todos aquellos que estamos dentro de su pueblo y que a veces se nos olvida en este mundo tecnológico, capitalista, muchas veces, o mercantilista, como lo querás llamar, en Latinoamérica se nos olvida y toda nuestra vida depende de Dios y depende de lo que yo hago y depende de mi trabajo. Y el Señor en el Antiguo Testamento provee el sábado, lo santifica, lo aparta, recuerda, apártalo porque este es un signo de que tu trabajo es importante, pero no es al fin de cuentas lo que te da la vida ni lo que te mantiene. Esa dimensión teológica profunda es la que se va a llevar hasta el Nuevo Testamento, se recupera, se enriquece y se transporta a la persona del Señor Jesús como el que encarna el sábado de Dios. Por eso es importante decirle a nuestros hermanos, y tenemos que llegar a eso en un momentito, por supuesto, debemos decirle a aquellos de nuestros hermanos adventistas y también a aquellos quizás judíos mesiánicos bien intencionados, hay todo tipo, como ya mencioné, de adventistas y hay todo tipo de cristianos mesiánicos, pero Claro. por lo menos aquellos que sostienen que la salvación es por gracia a través de la fe únicamente, sin la ley, y hay muchos de ellos seguramente que la salvación es por gracia a través de la fe, a ellos hay que recordarles que el sábado apuntaba al Señor Jesús, en términos de, en primer lugar, la creación antigua y en segundo lugar, en el descanso que Dios siempre planeó para su pueblo, para la gente, ese descanso que nos ayuda a recordar, a tener fe. Y esta fe no era, Bruno, como recordás en el Antiguo Testamento, simplemente de irle a cantar el domingo a la iglesia. Era una fe que imponía cierto tipo de restricciones a favor de la tierra, a favor de los otros, de los desvalidos, del Claro. prójimo, a fin de que yo simplemente no me llegara a creer que por mi capacidad, al fin de cuentas, tengo lo que tengo. Eso es algo que sí el Señor Jesús lo sigue manteniendo. Claro. Ahora, Pero ahí ajá, te dale. quería preguntar, porque, como hubieras dicho, hay mucha variedad en cada grupo, ¿no? Ujú, Porque, y ahí ya viene mi pregunta, de repente más como yo, Bruno, ¿no? Donde digo, ujú, ok, ¿qué hacer con alguien? No qué hacer, pero cómo de ujú. repente hablar una conversación o qué, sí, cómo abordar el tema, si es que la situación lo merita, Sí, de alguien que te dice, mira, yo no te creo, no sé, una persona que sí guarda el sábado, sí, porque cree que es mejor, ujú, digamos, sí, que no necesariamente va a condenar a otra persona que no lo hace, ok, pero sí sigue considerando ok, que es mejor hacerlo sí, y que por lo tanto hay que hacerlo, ¿no? sí,
no sé, o sea, Sí, es porque el punto para mí está en lo que Pablo dice en Gálatas, ¿no? Esto sí, es algo tan crucial como que llega al punto de como Pablo trata la circuncisión, ¿no? Que es, oye, sí, estás tergiversando el evangelio, o es algo secundario que, aunque sea importante, sigue siendo secundario al fin y al cabo, ¿no? sí, ¿Cómo, no sé, cómo trazar esa línea, supongo? claro. Mira, antes de llegar ahí, creo que debemos recordarle a aquellos hermanos que en este sentido, como cristianos, no guardan el sábado. Ujú. Debemos recordarles que como cristianos tampoco guardamos el domingo. Ah, sí, verdad, hay gente que Eh, piensa eso. es que hay un montón de creyentes que piensan que, ok, sí, el día se cambió, entonces hoy es domingo y debemos guardarlo como se guardaba el sábado. Verdad, también he leído eso. Es como, no, es que ahora, y Eso, además he escuchado el argumento inverso, ¿no? Es que se cambió de sábado a domingo, ¿no? sí, sí, No, sí. no es necesario guardar ninguno. Sí, entonces en ese sentido debemos acordarnos que el domingo se celebra, esa es la palabra correcta, lo celebramos y hay todo tipo de estudio histórico que la iglesia primitiva, la iglesia judía, la iglesia de Jerusalén, hacía las dos cosas, guardaba el sábado porque estamos en una transición, es decir, Dios nos permite Claro, este tipo de transiciones históricas que para nosotros a veces no son válidas, ¿verdad? Queremos que todo de una la noche a la mañana, papá, 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 ya estuvo, ya aquí se acabó el sábado y todo. No, el claro. apóstol Pablo mismo sigue reuniéndose en sábado para predicar, va al templo a hacer algún tipo de voto dentro de su judaísmo normal del Mm, que está de alguna manera progresando y transicionando la iglesia. Y los estudios otra vez históricos de esto presentan a la iglesia que por un momento sigue con su reunión sabatina, digámoslo así, y también el domingo, celebrando el Día del ujú, Señor. En este sentido, interesante porque es el día que el Señor resucitó, es el día ujú, en el que inicia la nueva creación, ujú, es el día en el que la nueva creación ha irrumpido en el antiguo, para ocupar palabras técnicas, en el antiguo Aeón, ahora el nuevo Aeón ha entrado en la persona del Señor Jesucristo. Hay un nuevo hombre, hay una mm, nueva humanidad, hay una nueva creación. De eso habla el apóstol Pablo, la nueva creación. Celebramos el domingo y no lo guardamos, no simplemente hacemos lo que los judíos hacían de lavar los trastos y hacer las cocinas. Mira, es increíble, interesante y muy bonito de ver realmente mm. cuando vas a Jerusalén y vas a Israel, ver todo lo que hacen los judíos ortodoxos, ¿no? Y de cómo Así. celebran, guardan el sábado. Es bonito, la verdad, mirarlo por lo menos. No sé si a muchos de ellos también se les impone como Mm, una ley de esto. He estado algunas veces ahí y he disfrutado ver las actividades que se hacen de parte de los judíos ortodoxos. Muchos de ellos no se quedan en sus casas, se van a un hotel, se van a hoteles en el que se reúnen comunidades grandes de ellos. Los hoteles mismos están preparados para que ellos no trabajen ni siquiera apretando el botón del sí, ascensor. sí. Sí, sí he Y, visto hay incluso marcas ya, o todo se comercializa, ¿no? Porque creo que no pueden usar electricidad, como que, pero hay como unas luces, unas lamparitas que dicen, ¿cómo hacen para vivir? Y lo vi en Instagram, sí, tener una lamparita que era ujú, como manual, o sea, tú ajá, levantabas veías luz, pero la luz adentro siempre estaba prendida, una cosa así. Entonces podían como tener luces en su casa, sí. y era todo un tema que se había desarrollado a la luz de eso, que me pareció interesante, ¿no? Jamás lo... Interesante, bonito, folclórico, para mí, cultural, Mm, tremendamente. Y no solo eso, ¿no? La alegría familiar, comunitaria, con la que cantan, el gozo mm. con la que están ahí, es una, Ya te van a decir sionista.
Sí, yo sé. Y por eso precisamente es que uno debe aclarar sus términos, ¿no? Ujú, Nosotros no guardamos el día domingo para nada. El Nuevo Testamento no nos pide guardar un día. ujú, Todos los días son del Señor. claro, Celebramos el día domingo porque es el día en el que el Señor Jesús resucitó de entre ujú, los muertos. Es el símbolo en este sentido de la nueva creación que Dios ha iniciado y que nos recuerda en ese sentido que el cristianismo es una religión histórica que marca nuestros días, que nos dice en ese sentido, ya algo está sucediendo que antes no estaba. Pero eso está muy distante de ser, tienes que guardarlo hasta las 12 de la noche, por ejemplo, o qué sé yo, claro. ¿no? O sea, Celebramos y sí lo he celebramos. visto, ¿no? O evangélicos cristianos que dicen, no, el domingo no puedo ni contestar correo. O sea, no de repente tan explícitamente en esos términos, pero Sí, yo lo he escuchado, ¿verdad? sí, No lejos de Dallas, de como, no, es que el domingo acaba el servicio y me quedo todo porque es el día del Señor, entonces ese día no hago nada, ¿no? Y entiendo la actitud positiva en el sentido de que quiero descansar, ¿no? Pero claro. a veces es como no sé si se sobre espiritualiza o casi que se transforma en una especie de legalismo, ¿no? De, oye, ya no puedo hacer nada porque casi que responder un correo es un pecado un día domingo, ¿no? Porque le estoy Sí, quitando a Dios. y Tampoco hay que ser. eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Existe tanta, a veces tanta ignorancia y no necesariamente malintencionada, ¿verdad? No, bien intencionada, es como, Sí, y luego pues el reflexionar sobre el texto bíblico y encontrar ese tipo de razones que hemos estado dando aquí, mm, a veces simplemente rebotan en una práctica que ya se trae de años, ¿no? Es decir, yo no mm, soy ilusorio en el sentido de que al oírme hablar y hablar con el abogado del diablo aquí, ya de repente el hermano adventista o de otra cuestión va a cambiar radicalmente pero por lo menos dar la cierta racionalidad y propuesta a aquellos que nos oyen. Eh, vos mencionaste eso, que interesante, ¿no? La palabra sionista está de moda hoy en día sí. y la ocupamos la ocupan a granel. Yo muy poco la ocupo Mm, porque después de leer un tanto y un tonto, ¿verdad? A veces también, de leer un tanto de lo que significa la palabra sionista, el sionismo. mm, Eh, Algunos inclusive hablan de un cristianismo sionista. Yo creo que mm, deberíamos tener cuidado con ocupar ese tipo de términos, principalmente porque a veces se ocupan peyorativamente para descalificar, y no solamente para describir algunos movimientos. Si por sionismo, por ejemplo, entiendes a un pueblo evangélico que ora por Israel, que ujú, es consistente con lo que creemos está en el Nuevo Testamento, que Israel, aun cuando está lleno de ceguera, como el apóstol Pablo dice, todavía es el pueblo amado de Dios y que él se refiere a eso, no solo a los israelitas que han creído en Jesús, mm, sino a aquellos que son sus enemigos en el momento que escribe, claro. y eso es decir bastante, hermano. Algunas Mm, veces nosotros romantizamos la relación de los judíos con la iglesia con los judíos, institucionalmente se han odiado, se han matado, se llaman de todo. Es decir, claro. ni los cristianos ni los judíos son siempre, como te digo, dulces, digo dulces, ovejitas, ¿no? En ese Mm, sentido. Pero, y claro, cuando aparece la palabra sionista, algunos piensan que debemos aplicarla a todos aquellos que tienen este convencimiento y a mm, todos aquellos que oran por Israel pidiendo su arrepentimiento, a todos que creen que Israel tiene un futuro étnico, un futuro como nación dentro de los planes de Dios, sin que mm, eso implique que yo apoye a Israel en todo lo que el gobierno suyo de la nación que se reorganizó en 1948.
No, para nada. Debemos ser cuidadosos al ocupar eso porque nos puede hacer mucho daño. Yo he insistido y les he rogado a muchos que no son dispensacionalistas, por ejemplo, que Mm, no llamen al dispensacionalismo sionismo sin ninguna cualificación. claro. Eh, por- Ahora, no creo que nadie serio lo haga, ¿no? bien, bueno, depende de lo que significa serio, pero en las redes y en algunos escritos, ayer nada menos estaba revisando otro Mm, escrito por ahí en el que sí se le llama sionismo y es decir, a eso es lo que me refiero con el tener cuidado, porque claro. honestamente, demasiado. A través de estos 20 siglos, el odio se ha mantenido entre Israel y la Iglesia. La Iglesia y su antisemitismo ha causado, entre otras cosas, la persecución de judíos por 20 siglos, Mm, la muerte de cientos, miles y millones de judíos, inclusive cuando uno recuerda lo que sucedió en 1492, ¿no? Cuando expulsan a los judíos de España, aquellos se han disfrazado a veces de cristianos para que no los persigan, mm, y luego el holocausto, por supuesto. Yo no estoy mm, acusando a nadie en ese sentido de lo que hoy están hablando. Lo que digo es que es peligroso cuando ocupamos cierto tipo de terminología descuidada para decir, mm, este es un cristiano sionista. Es que estamos en un ambiente sumamente volátil y a mm, veces somos descuidados y nos olvidamos que existen muchos misioneros de corte dispensacional en países árabes, por ejemplo, mm, en claro, lugares en donde si se les identifica con sionismo, sus vidas corren peligro y claro. no queremos cargar con eso de manera, digamos, inesperada, que habrá Mm, que corregirnos, que habrá que, no estoy de acuerdo con esto de que inclusive ayudaron monetariamente para repatriar a algunos judíos, está bien, no tienes que estar de acuerdo. Y eso, al fin, en este sentido, llegamos a esto, mm, te digo, Bruno, cuando revisas el Nuevo Testamento, el sábado parece colocarse en un nivel diferente al de la circuncisión. En ujú. Gálatas, Pablo está enojadísimo Sí. porque el punto es, me estás contaminando el Evangelio. Ujú, Y el centro de la existencia cristiana es el Evangelio, por la gracia de Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Si tú le agregas la ley, este es otro Evangelio y es anatema. correcto. Por eso, Ujú, y el anatema merece el Pablo enojado, es el mismo que escribió 1 Corintios 13, por cierto. Es el que le dice, vuélense los genitales a aquellos que quieran hacer eso. Eso es Pablo diciendo en Gálatas, no me lo estoy inventando. Pero ese es el mismo Pablo que en Romanos capítulo 15 y 16 nos dice que deberíamos nosotros ser personas que eh, deberíamos, capítulo 14, digamos, capítulo 14 en especial se refiere a esto que te estoy diciendo. Deberíamos ser condescendientes con aquellos que mm, nos dicen lo que me acababas de decir un ratito, ¿no? Pues ujú, no me convenciste, yo quiero seguir manteniendo mm. el ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya me perdiste aquí. Aunque ¿Así? sí, ya me había perdido ahí, solo vi la pantalla del ¿Sí? Ah, sí, estaba abriendo 1 Corintios 14, dijiste, ¿no? sí, abrilo entonces, mira, Sí, sí, sí. Estaba abriendo eso bien. y Sería bueno leerlo ya con esto aquí para está. terminar, ¿no es Sí, cierto? sí. 1 Corintios 14, aquí está. Mira, bueno, léelo desde el inicio para que tengamos un contexto ahí. Claro, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el ¿Dónde que estás hable... ahí? No, por eso me parecía raro. 1 Corintios 14. No, estás te pedí Romanos 14. Ah, ok. Romanos 14. Ya decía, qué raro. Qué raro. Ahora sí. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se da
que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lee el 5. Es decir, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Puede decir, y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. El Interesante. Señor, el Señor. Mm, Ese versículo 5 y 6 sí. son poderosos, ¿no? Es obvio que Mm, Pablo aquí está tratando en una relación de gentiles con judíos cristianos, mm, en los que algunos quizás estaban tratando de imponer la observación del día sábado y mm, otros estaban tratando de convencerlo de que ese no era el caso. claro. Y la batalla se había aquí aumentado. Pablo soluciona el asunto aquí diciéndoles, tranquilos, Mm, tranquilo, déjalo. Si quiere que guardar el día, esa manera de hablar, ¿no? mm, Guardar el día, que lo guarde. Al fin de cuentas lo hace por el Señor. Si el otro cree que no debe hacerlo, tranquilo, no, mm, no lo fuerces. claro. Este tipo de discusiones también Pablo las menciona en varias otras partes, donde por un lado nos dice que este tipo de cuestiones éticas particulares que no Mm, están necesariamente centradas en la esencia del Evangelio, sí, eh, nos invita a ser gente generosa, gente comprensiva, gente mm, que cede, está bien, si vos querés pensarlo de esa manera, pensalo. Creo que esto debería transportarse a otro tipo de contextos teológicos también, ¿no? claro. Eh, eh, en otro contexto, Pablo va a decir aquí, no permitan Colosenses, por ejemplo, Colosenses es también importante en este mismo contexto. Si querés, vas conmigo rapidito aquí Mm, a Colosenses 3. Vamos a ver si no nos perdemos en esto y ya casi estamos terminando, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Aquí en Colosenses 3, um, donde Pablo les enseña a los colosenses que hay un nuevo hombre en nosotros y que precisamente por estar en Cristo, es Colosenses 12, él comienza esto desde bien temprano, en el versículo 16 dice, por tanto, que nadie los juzgue por cuestiones de alimento o de bebida, ni por días festivos, ni celebraciones de luna nueva y de sábados. Es decir, Ujú, la realidad es Cristo. Esto es lo que acabábamos de decir, ujú, recuerdas. Entonces, tranquilo, si esta es tu convicción, no pienses que estás haciendo mal no guardando el sábado, pero si existe alguien si existe alguien que quiere persistir en la necesidad de que quiere guardar, entre comillas, el sábado, pues déjalo por la paz, deja de discutir por este tipo de cosas. mm, Asegúrate, por supuesto, y a la persona que guarda el sábado, creo que el apóstol Pablo le diría lo mm, mismo, asegúrate que no estés añadiendo el sábado como un requisito a tu salvación, claro. ¿no? Eso es lo que creo que sí sería grave, ¿no? Ujú, Cuando, si es algo más aunque esté en desacuerdo, si es algo, o sea, si todo el resto de cosas, la salvación, como mencionas, ¿no? Por gracia a través de la fe, sí, un solo Dios, ¿no? Que subsiste en tres personas, y todas estas cosas sí. creo que se comprenden. No creo que estemos bajo un evangelio diferente como Pablo lo juzga en Gálatas, ¿no? Sí, Eh,
Pero sí, sí, creo que es parte de eso. Tampoco ha sido dejado sin dirección. Lee el libro de Hebreos, lee a Santiago. Hay una ley. Pablo mismo, como ya lo anticipábamos, Mm, dice que es la ley de la fe la que nos guía. mm, En Romanos aparece eso, no tenemos tiempo ahorita para ir con él. Y Santiago también dice, hermanos, ¿verdad? Eso no va de acuerdo con la ley real, la ley del rey, otra mm, vez, de Jesús, el Mesías. Seguir a Jesús de cerca significa hacer este tipo de matizaciones, ser mm, personas que somos generosos con los demás en las cuestiones que no contaminan directamente el Evangelio. Pablo se enoja con aquellos que le contaminan el Evangelio, pero es generoso en aquellas cosas como las que aparecen en el capítulo 14, ¿no? mm, De aquí de Romanos, y que incluyen comidas, incluye días de fiesta, incluye sábados, incluye comida y bebida, otra vez, ¿no? Es mm, decir, algunas iglesias se separan y entran en un tipo de legalismo por esto que es triste, ¿no? Y eso le mm, digo a los conservadores míos, porque si hay algo que el apóstol Pablo, tanto al inicio de su carrera teológica como al final, por lo menos así como lo tenemos en el Nuevo Testamento, en las epístolas pastorales, está en contra, es con el legalismo al punto de llamarlo doctrina de demonio, al punto mm, de confrontarse con el apóstol Pedro, ¿no? De decirle, no, no hagas esto, si con eso estás confundiendo a aquellos que deben entender que la salvación es por gracia y por fe mm. únicamente. Confrontar a Pedro quería, y aquí no estoy confrontando a Elena de White, es confrontar a otro que tiene la misma autoridad mía y que tiene revelación igual que la que he recibido yo. Y el apóstol Mm, ahí, Pablo, nos deja claro en ese mm. sentido estos grados con los que debemos ser. Está bien, bueno, creo que hasta ahí Ok, es bastante claro. Eh, te sí. dejé, te dejé satisfecho. Si no seguimos la próxima, ¿verdad? Yo sí, Pasémosle al jurado la cuestión, porque, a ver qué escriben en los comentarios. ok. Pero sí, por lo menos hay una serie de comentarios que yo veo repetidos, que se repiten una y otra vez, ¿no? Que sea el mismo argumento sobre guardar el día sábado. El clásico de Génesis, el clásico de Ujú, santificar, el clásico de no vino a abrogar, sino cumplir, eh, y que la ley es santa, ese tipo de cosas, ¿no? Que creo que ujú, son puntos que hemos ujú. ¿Te acuerdas tratado de hoy. un último pasaje de ahí de Hebreos donde se diga que el Antiguo Testamento como pacto ha venido y se ha vuelto obsoleto? ¿Te La verdad acuerdas? que no. Bueno, Pero, entonces, 8, 8:13. vaya, qué bárbaro, que esa inteligencia artificial que tenés ahí es cosa seria, vos. Uy, chica, perdónenme la expresión, hermano. Eso poder escribir rápido, simplemente. Un nuevo pacto hizo anticuado al primero allí en Ajá, las el nuevo Américas. pacto, el El nuevo nuevo pacto. pacto. Sí, sí. Tiene su Eh, ley, tiene su rey, tiene su pueblo, y en ese sentido somos guiados por el rey. Seamos generosos, hermanos. Hay demasiado odio, demasiado rencor allá afuera por cosas secundarias. Eh, no discuta, a mí no me gusta discutir. Hace algunos años pues lo hacía todavía. No discuta en Facebook. A veces ahí hay gente que pues está acostumbrada quizás a eso. Y pues mi manera de mirar el asunto es diga las cosas que usted cree con seriedad, mm, eh, con generosidad, si quiere, por supuesto, pero no entable discusiones infinitas, ¿verdad? Que llega un momentito en el que uno dice, no, ya no voy a convencer a este, entonces mejor punto. sí. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que, y con eso ya cerremos, en mi iglesia local, una hermana mayor que yo, dice, cuando alguien me molesta, me acuerdo de este pasaje que donde Dios dice, mía es la venganza, ¿no? Ujú. Dice, ya, Dios se va a ocupar de...
que ya Pero va, no, bueno, no podías terminar sin el hacialazo, oh, ¿verdad? Si no no, podías terminar. hay un pasaje de los salmos o sea, es un pasaje de verdad, ¿no? Porque los salmos tienen salmos imprecatorios, ¿no? Este Sí, salmo que hay uno que dice más o menos parafraseando, que dice algo como, y mis perros tomarán la sangre de mis enemigos, ¿no? wow. Cuando algo me molesta, digo, Señor, la sangre de mis enemigos. No, hombre, no. Ese es parte de, por lo menos en mi opinión, la que el nuevo pacto ha hecho algunas diferencias en esos. No, no, señor, de broma. Pero bueno, está bien. Gracias a todos hasta acá. Gracias y bendiciones.